mejores, sistema solidario de pensiones, ni UMA, ni AFORE, sistema solidario de pensiones. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Muchísimas gracias, compañeros. Gracias a nuestro ponente Jorge Herrera. Voy a darle ahora el uso de la palabra a la doctora Norma Liliana Rodríguez Argüelles. Ella es médica cirujana, egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM, donde obtuvo reconocimiento por el rector de la UNAM, doctor Fernando Cano Valle, como alumna de excelencia. Realizó la especialidad en oftalmología en el Hospital General de México. Cuenta con diplomado en facoemulsificación del cristalino en el Instituto Nacional de Rehabilitación y cursó el diplomado en Administración de Hospitales en la Facultad de Medicina de la UNAM. En el ámbito sindical, fue electa secretaria general de la sección 4, representando a los trabajadores de las clínicas de especialidades del ISSSTE. Además, fue presidenta de la Comisión Nacional de Asuntos Médicos y Paramédicos del Comité Ejecutivo Nacional, a su vez presidenta de la Comisión Nacional de Relaciones Sindicales Nacionales e Internacionales y secretaria de Relaciones Sindicales Nacionales e Internacionales del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE. Actualmente es la presidenta del Sindicato Nacional del ISSSTE para la gestión 2022-2026 y, si mal no estoy informada, la primera presidenta mujer de electa de este sindicato nacional. Muy bienvenida, doctora. Buenos días a todos, me da muchísimo gusto estar en este recinto nuevamente. Siempre impone estar en la Cámara de Diputados y más al lado de una mujer tan activa, tan proactiva, con tantas iniciativas como es la diputada Angélica Ivonne Cisneros Luján. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Por supuesto, también agradecer a los que me acompañan en este momento en esta mesa y a todos los representantes sindicales, compañeras y compañeros que nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, pues sin más vamos a iniciar esta propuesta del CENTISSSTE para un Sistema Nacional Solidario de Pensiones para los servidores públicos. El incremento sostenido en la esperanza de vida y en todo el mundo impone serios problemas para los sistemas pensionarios que financian los recursos públicos. Y así podemos tener, por ejemplo, como vemos en la pantalla, estimaciones de la CONAPO ubicando la esperanza de vida en México en 75 años, en donde la esperanza de vida vemos que en 1930 era de 34 años, en 1990 de 71 años, en 2020 de 75 años y hoy sigue siendo hasta la fecha, en 2023, de 75 años. Obviamente, esta situación del cambio demográfico nos va poniendo en un problema, lo que hará una verdadera pirámide que antes era pues un rombo realmente en cuanto a la población que actualmente pues es la población activa. Adicionalmente, la tasa de natalidad en México ha disminuido a partir de la década de los 70, estimándose actualmente en un promedio de 2 hijos por pareja, como se muestra en la tabla. Ustedes pueden ver, por ejemplo, ahí que en 1970 eran 6.5 los hijos que se tenían en aquel entonces. En el 2000 tendríamos 2.9 hijos y en 2022 2 hijos. Siguen siendo en 2023 2 hijos. Sin embargo, bueno, ustedes saben que actualmente existe un boom del DINK, siglas en inglés que significan doble income to kinds, doble ingreso, no niños. Entonces, por postergar la paternidad, primero haciendo todas las cuestiones pues, de desarrollo profesional, etcétera, pues van a ir provocando cada vez que haya menos jóvenes también en nuestra población y eso es importante tomarlo en cuenta. Y hoy, por ejemplo, como bien comentaban aquí, casi prácticamente desde que llegué decía, es importante que los jóvenes participen en esto. Este auditorio debería de estar
lleno de los jóvenes que a lo mejor trabajan en la mañana, a lo mejor los de la tarde, pero vamos, estar ya interesados y sensibilizados en un problema que les va a llegar. La mayoría de los que trabajamos después del 2007 o antes del 1997 o antes del 2007, pues no tendremos tanto problema. O sea, realmente lo tenemos, pero no como lo van a tener los jóvenes. Realmente es preocupante lo que ellos van a vivir, realmente preocupante y catastrófico. Por eso es importante que se sensibilicen y ojalá puedan participar en esta en estas propuestas que se tienen que presentar para mejorar las condiciones que ellos vivirán si no se ponen a trabajar y no participan. No dejemos todo para el gobierno, para los representantes políticos, para los representantes sindicales. Esto tenemos que trabajar todos los mexicanos para hacer posible una vida digna al final de nuestros días. Bueno, en cuanto al efecto combinado del incremento en la esperanza de vida y la disminución en la tasa de natalidad, como dice ahí, determina el envejecimiento de la población. Estos factores forman parte de la transición epidemiológica expresada como menor mortalidad, menor tasa de fecundidad y mayor esperanza de vida, por lo cual inciden en la sostenibilidad financiera del sistema pensionario, ya que dependemos de los jóvenes o adultos en edad productiva para poder mantener hoy por hoy todavía el 10º transitorio, un sistema pensionario basado en un reparto solidario. Hay una generación financiando a los siguientes jubilados. En un inicio teníamos 5 trabajadores por un pensionado, hoy tenemos 2.58 trabajadores por un pensionado, o sea, la proporción es prácticamente, pues va en descenso y irá cada vez más en descenso. En nuestro país, después de las reformas a la ley del IMSS en 1997 y del ISSSTE en 2007, así como la creación de la pensión para adultos mayores desde 2003, se reconoce oficialmente 4 pilares en el sistema pensionario mexicano. El pilar 0, que corresponde a la pensión universal del bienestar para adultos mayores. Es pensión no contributiva financiada con recursos públicos, se otorga a todos los adultos mayores de 65 años independientemente si tienen pensión por algún otro sistema de seguridad social, y es pensión vitalicia sin mayor requisito que la edad, por lo que es solidaria para todos los mexicanos. Esta pensión es muy importante y quiero hacer un reconocimiento al presidente Andrés Manuel López Obrador por esta iniciativa, porque finalmente es un fondo que es una cantidad de dinero que les permite complementar hoy en día una pensión que es insuficiente y precaria para los trabajadores en lo general. Entonces, un reconocimiento, y es de 4,800 pesos bimestrales, que obviamente pudiera parecer poco, pero siempre es algo para tratar de complementar las pensiones que actualmente tenemos los trabajadores al servicio del Estado y en general los trabajadores de México. El pilar número 1, que es la pensión solidaria o de reparto, y es obligatoria. Esta está financiada de manera tripartita, patrón, trabajador y gobierno. Otorgan una tasa de reemplazo en una proporción que determinan las leyes respectivas dependiendo de la modalidad de pensión que puedan alcanzar, hasta el 100% del sueldo básico cotizado, promediado en un intervalo de tiempo en un año, en los últimos 12 meses. Esta es la que todos queremos, a la que tenemos que regresar todos. Deberíamos de tener una pensión solidaria, definitivamente, más que claro que esa es la mejor opción para todos los mexicanos. Nos queda claro que debe de ser así. Sin embargo, bueno, pues también tenemos que estar conscientes de que son fondos que de alguna manera pues se tienen que cuidar. Estos fondos de pensiones deben de tener un comité, algo que permita que haya leyes que los cuiden realmente. Por un lado eso, y por el otro tratar de invertir efectivamente en áreas de oportunidad que permitan multiplicar este dinero que todos aportan, las partes que tienen que aportar, que se multiplique para que puedan entonces generar los rendimientos necesarios a la larga para poder generar pensiones adecuadas para todos. El pilar número 2, también llamado pensión de capitalización individual, y es igual obligatoria. Esta es las llamadas AFORES o cuentas individuales. Este pilar establece derechos de propiedad sobre los recursos por parte de los trabajadores, es decir, de su propio dinero. Como resultado de los rendimientos de las inversiones constituirán el monto de la pensión.
para tener una pensión mínima garantizada que corresponde a 6,230 pesos, el trabajador deberá de tener ahorrado en su Afore en promedio 1,800,000 pesos, lo cual es prácticamente por eso les digo, es prácticamente, por eso es importante que entremos a esta reflexión. Como bien lo comenta, por eso el comentario de una felicitación a la diputada, porque es todo un tema. Por eso invito a las jóvenes y a los jóvenes. Esto los va a afectar muchísimo, y todos aquellos que estuvieron después del 2007 y del 1997 va a ser un problema real este problema de las pensiones. Por eso es muy importante comentar esto. 6,230 pesos al trabajador deberá tener un ahorro más o menos en ese sentido, y es por eso el comentario en que tenemos que participar en esto. Y bueno, decirles la siguiente. Se hizo un estudio, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico de la OCDE, y en este estudio lo que se vio es que una pensión por jubilación en cuenta individual recibe el 26% de la tasa de reemplazo, cotizando el 6.5% del salario base cotizable, que es lo que venimos haciendo. Imagínense, para lograr una tasa de reemplazo del 50 al 90% deberían aportar en promedio del 13 al 18% durante 40 años en promedio. O sea, tiene que ser a la larga. Tendrían que aportar así. Esto es un estudio hecho por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, no es algo inventado por mí, es real. Y la verdad es que es muy grave, porque si se dan cuenta tendríamos que aumentar muchísimo lo que se tiene que aportar, pero lo más grave es los 40 años en promedio que se tendría que esto ir fondeando para que entonces nos diera la cantidad de dinero necesario ahorrado para entonces tener una jubilación mínimamente buena. Entonces, imagínense, para poder ahorrar con trabajos, lo que se gana se invierte en lo que nos prestan, y es una cosa es un círculo vicioso en donde tenemos que también aumentar el salario. Ahora, el pilar 3 se constituye por diferentes tipos de ahorro voluntario, como cuentas individuales, planes de ahorro privado, para pensiones y planes de empleados. Son esquemas distintos entre ellos. Ahora, también estar bien conscientes que para poder ahorrar, pues necesitamos tener un salario suficiente. En el caso de los trabajadores al servicio del Estado, y muy especialmente los trabajadores del ISSSTE, pues como lo comentaba en la inauguración, tenemos una brecha salarial muy importante en el sector salud, en donde prácticamente la mayoría de nuestros compañeros tienen 6 a 6.5 horas de labores, en comparación con el IMSS y la Secretaría de Salud, que la mayoría cuentan con 8 horas de labores. Además, no tenemos absolutamente ningún programa de profesionalización en los diferentes puestos, en absolutamente ninguno, lo cual hace que aunque tengas una capacidad técnica y profesional en muchos aspectos, igual que los otros compañeros que trabajan en el sector salud, pues no podamos tener el mismo salario. Y si a eso le aunamos los más de 8,000 trabajadores que se encuentran en bolsa de trabajo y que trabajaron hombro con hombro durante la pandemia con nosotros y que no tienen un salario base, sino que realmente trabajan por horas y que además a veces se les retrasa el pago, y no solo eso, no tienen derecho a seguridad social de ningún tipo, por supuesto ni a servicio médico y mucho menos a una pensión. Ellos son parte de la informalidad que tenemos en nuestra propia institución, que es Baluarte de Seguridad Social, como lo decíamos en la inauguración, y que dicho sea de paso, el presidente de la República, cuando la pandemia, comentó que todos estos trabajadores iban a ser basificados como un derecho laboral, como una cosa que debería de ser en una institución, y para todos los trabajadores que trabajan provisionalmente y que no tienen una seguridad social para su familia. Entonces, bueno, pues este es parte del problema que tenemos. Si no tenemos salarios que nos permitan ahorrar, también es otro tema que tendremos que trabajar tanto el gobierno
como las instituciones, como los sindicatos, para mejorar la posibilidad de tener un ingreso adecuado que nos permita el ahorro. Además de cambiar la cultura también de nosotros los mexicanos y tratar de ahorrar aunque sea poquito, pero hacer un esfuerzo. Eso es difícil, lo sabemos, porque cada vez les digo, incluso por ejemplo acaba de suceder lo de los préstamos en el instituto, en donde, bueno, de acuerdo a la ley del ISSSTE y al mismo ley del reglamento para la emisión de los préstamos personales, se tuvo que subir la tasa de interés para tratar de mantener fondeado este fondo, valga la redundancia. Sin embargo, aunque se subieron las tasas, las personas piden los préstamos. ¿Por qué? Porque los necesitan. Y además se tenían que subir las tasas porque existe un reglamento que dice que tiene que ser de acuerdo a CETES, y de acuerdo a CETES tiene que ser 1.25 arriba de CETES, y los siguientes préstamos, que son los complementarios, 3 puntos más, y los siguientes préstamos tienen que ser 2 puntos más. Entonces estamos pagando un interés importante, pero de otra manera no se fondea, pero por otro lado, pues entonces estamos sangrando más a los trabajadores en cuanto a sus percepciones, porque estos préstamos pues significan más gasto para ellos, que utilizan además para pagar deudas que ellos tienen porque no les alcanza con lo que ganan los trabajadores. Esa parte es algo que es un círculo vicioso que tenemos que convertir en un círculo virtuoso, mejorando los salarios y las prestaciones, por supuesto, de los trabajadores. Pero bueno, ahora sí tenemos que trabajar todos en el tema, ¿no? Ahora, el cuarto pilar es el que coexiste y son otorgados principalmente por 7 instituciones, sin contar a las universidades ni los sistemas de pensiones de estados y municipios. Es decir, cada uno, estos son los que normalmente tenemos, pero tenemos otros que también hacen sus propios sistemas de pensiones, tienen sus propios sistemas de pensiones. Ahí tenemos al ISSSTE, al IMSS, tenemos al ISSSTE, al IMSS, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a Pemex, al IMSS Bienestar, etc. Ahora, cuando es un mundo, aun cuando en el mundo los sistemas solidarios o de reparto décimo transitorio conllevan una inviabilidad financiera, cabe resaltar que los esquemas de capitalización individual Afore enfrentan serios problemas enfocados en las tasas de reemplazo que obtienen los pensionados. Si bien es cierto, una está pues difícil porque no tiene los recursos suficientes, la otra pues nos genera unas pensiones verdaderamente raquíticas. En países que promovieron un sistema de reparto con la suficiente anticipación, generando un fondo de reserva, financiando con los impuestos, pero que capitalizaron por cerca de medio siglo para enfrentar el problema futuro de las pensiones, obtuvieron un sistema robusto y sostenible que sirve de ejemplo en el caso de Suecia. Ellos se dieron cuenta en su momento cuando hubo una cosa que se llama, hubo un boom de babies, de niños, y esto dijeron, ¿saben qué? Ellos al rato se van a tener que jubilar, hay que hacer un fondo y hay que estarlo invirtiendo y hay que capitalizarlo para que cuando estos niños, cuando hubo tantos niños, ellos tengan la posibilidad cuando se vayan a jubilar de tener una pensión digna. Y ellos lo lograron así, pero capitalizaron su fondo y además fueron visionarios durante prácticamente medio siglo. Es lo mismo que la OCDE dice, 40 años tienes que capitalizar y dando tanto de impuesto, ¿no? O de intereses. En el caso, en varios países, la combinación de un sistema mixto, solidario, de reparto y suficientemente capitalizado, conjuntamente con un esquema de capitalización individual, ha dado como resultado que las pensiones otorgadas se consideren suficientes para enfrentar el reto, que ese es el caso que tiene, por ejemplo, Noruega, que dice un sistema mixto. La siguiente. A partir de la sustitución progresiva del sistema solidario prevaleciente en México antes de 1997, el sistema de capitalización individual ha demostrado tener varias aristas. Según datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, no todos los trabajadores alcanzarán la pensión garantizada al momento del retiro, por lo que deberán ser subsidiada parcialmente por el Estado. De todos modos, si es una cuenta individual, como los trabajadores no alcanzan a tener lo mínimo ahorrado, el gobierno tiene de todos modos que poner
la parte que falta para tener una pensión mínima garantizada. Y además después tiene que comprar un seguro de supervivencia. Entonces, es mejor, pensamos nosotros, de una vez hacer una reforma suficiente. Sabemos que va a costar, de todos modos cuesta que estén en las Afore, de todos modos cuesta, porque esa diferencia de no tener, por decir, el 1.800.000 o 1.600.000 que se necesita, tiene que pagarlo el gobierno para poder tener la pensión garantizada. Entonces vayamos mejor fondeando ese fondo solidario. La que sigue, por favor. Se reconoce que la fragmentación de los sistemas pensionarios en México impone una de las principales problemáticas para la sostenibilidad financiera de las pensiones. Por ejemplo, las reglas son distintas, los requisitos diferentes, los beneficios definidos de manera dispar. Todo esto hace que pues, sea muy difícil generar un sistema de pensiones general. Tendremos que ir en una transición para poderlo lograr. Por lo pronto, la propuesta que nosotros presentamos, un sistema nacional y solidario de pensiones para los servidores públicos, porque por lo menos estamos en el apartado B. La enorme diversidad y fragmentación del sistema pensionario no permite de momento impulsar un gran sistema pensionario nacional y solidario. Por ello, el CENTISTE se enfoca en el Sistema Nacional de Pensiones para los trabajadores al servicio del Estado, que eventualmente pudieran mitigar la precariedad de los montos de las pensiones futuras debido a las cuentas individuales. Y este sistema propuesto implicaría una reforma a la ley del ISSSTE, que es en donde se establece cómo son las pensiones, cómo se deben de dar dichas pensiones, las diferentes pensión por jubilación, por riesgo de trabajo, etcétera. Un Fondo Nacional de Pensiones para los trabajadores al servicio del Estado. Otro pilar sería el pilar 0 no contributivo, que mantiene su carácter universal, y el pilar 2 de capitalización individual y ahorro voluntario. Este Fondo Nacional de Pensiones, como pueden ver ahí, sería contributivo solidario de aportaciones tripartita, es decir, todos, absolutamente todos los trabajadores que están en el 10º transitorio se quedarían en él, por supuesto, y los que están en cuentas individuales deberían de transitar a este 10º transitorio. ¡Bravo! Eso sería importantísimo y sería básico, sería la base de este sistema nacional, forzosamente, en donde todos participemos, en donde se capitalice adecuadamente, en donde se cuide este fondo mucho y que además se invierta en áreas de oportunidad. El pilar 0 sería el pilar mediante la pensión universal, y el pilar 2 sería una capitalización individual con aportaciones voluntarias de los trabajadores y ahorro obligatorio de la dependencia al 2%. Conformación del Fondo Nacional de Pensiones como un esquema contributivo solidario, el cual se fondearía con recursos públicos a través de la emisión de bonos del gobierno federal, de conformidad como los estudios actuariales lo determinen y financieros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la CONSAR elaboren para garantizar la sostenibilidad del fondo a través del tiempo, que es algo muy importante. Y bueno, por supuesto, la incorporación de todos estos compañeros que están hoy en una cuenta individual, se incorporarían las cuotas y aportaciones para las pensiones por jubilación, como lo establece la ley del ISSSTE vigente, es decir, a los trabajadores corresponde una cuota del 6.125% y a las dependencias una aportación del 5.175%, calculados ambos respecto del sueldo básico y la cuota social del 5%, a cargo del gobierno federal conforme lo establece en la misma ley. El pilar 0 no contributivo mantendría su carácter universal como lo es ahora y se otorgaría independientemente de las pensiones generadas por el Fondo Nacional de Pensiones o de cualquier otro esquema. El pilar 2 es cuenta de inversión individual que se conformaría en ambos modelos. Este es interesante, lo que nosotros propondríamos sería la aportación de cada dependencia o entidad hacen al entero por trabajador del 2% del sueldo básico a la subcuenta de retiro, que es el SAR 92. Esta cuenta, sacarla, los que estamos en pensioniste, por ejemplo, tenemos esa cuenta aparte, sacarla
y los compañeros que tienen cuenta individual generar el fondeo de esa cuenta para tener cada uno una cuenta, pero es una cuenta de inversión, en donde siga aportando el gobierno el 2% que le toca, que normalmente aporta a esta cuenta de retiro, y por otro lado también el trabajador aportar, como hoy aportan en las cuentas individuales, el 2% de su sueldo básico. Entonces, ir fondeando ese capital que podríamos decir se quitara, se retuviera desde un principio, y un ahorro solidario, ese ahorro solidario que hoy se les da a las cuentas individuales, que se dice que por cada peso que el trabajador aporta, el gobierno da 3.25 pesos, hasta un 2% del sueldo básico cotizable. Entonces, que fuera lo mismo, que se apoye el ahorro. Entonces el trabajador que aporte un peso, que le den 3.25, aunque quede topado por parte del gobierno hasta el 2% que hoy tienen en el caso de las cuentas individuales, y que aparte quien pueda y quiera aumentar como especie de extra que va a tener en la jubilación, que aporte en el ahorro, y que esto se vaya capitalizando en una cuenta de inversión. Una cuenta de inversión, no le llamemos Afore, una cuenta diferente, en donde esa cuenta que tenemos del 2% nosotros ya se vaya capitalizando, pero que además nos permitan ahorrar esto que les digo que es un beneficio que tienen las cuentas individuales, que por cada peso te dan 3.25 para estimular el ahorro. Entonces sería una cuenta más que tendríamos al final de nuestra vida productiva para utilizarlo en lo que quisiéramos. Si queremos sacarlo al final de nuestra vida productiva, pues entonces a lo mejor es para hacer algún negocio o algo, o a lo mejor decimos no, este dinero lo quiero prorrateado durante toda mi vida, y a lo mejor 10 o 15 años más que viviéramos, o 20, esto se capitalizaría y nos permitiría tener como un ahorro más. Pero todo esto tendría que ver mucho con un aumento también en la percepción, porque de otra manera sí es difícil poder ahorrar. Sin embargo, si nos quedáramos solamente con nuestro SAR 92, con ese 2% que da el gobierno, y nosotros en forma voluntaria se nos retuviera un 1 o un 2% del sueldo básico cotizable, con ese simple hecho ya tendríamos un bono extra al final de nuestra vida productiva. Si eso le aunamos el ahorro, que pudiera ser muy importante, y que les digo que nos dieran esa oportunidad de que por cada peso 3.25 nos pudiera dar el gobierno, sería muy importante para todos nosotros. Dicha propuesta de reforma al Sistema Nacional de Pensiones beneficiaría a los trabajadores pertenecientes al régimen 10º transitorio y a los de cuentas individuales. Para el cálculo de la pensión se tomarían en cuenta aquellos ingresos adicionales al sueldo de cotización que actualmente no cotizan al ISSSTE, ya que actualmente la pensión se ubicó en promedio en un 35% por debajo del último salario como trabajadores en activo. Esto es muy importante. Antes, yo creo que la anterior, es muy importante comentar esto. No nos vamos con una pensión como si estuviéramos en activo. Entonces es el motivo y la razón por la que muchos trabajadores al servicio del Estado se esperan a jubilarse a edades muy largas. Son adultos mayores la mayoría y pueden llegar hasta los 90 años y estar laborando porque no les alcanza cuando se van con su jubilación. ¿Por qué? Porque se van con un poco menos del 35% menos de su salario, pero además, aquellos que por alguna razón tuvieran la posibilidad de llegar a las 10 sumas, pues entonces les limitan la posibilidad, aun cuando hayan cotizado, de estar limitados a esas 10 sumas. Entonces es un problema de una precariedad en la que se encuentran todos los trabajadores que se jubilan. Por eso prefieren no jubilarse, sobre todo si tienen a más personas a su cargo que no tienen trabajo, o que a lo mejor tienen un trabajo informal, en donde, como en el ISSSTE, a los de guardias y suplencias no se les paga en tiempo, o se les paga en tiempo, pero se les paga muy poco. Entonces, se debería eliminar el tope máximo de la pensión correspondiente a 10 sumas, por supuesto no debería de ser así,
De esta forma estaríamos combatiendo la precariedad en las pensiones futuras y se estimularía el ahorro personal para quien aspire a una pensión mayor. Conclusiones: replantear el sistema de pensiones en México creando un modelo mixto que permita acceder a una pensión digna, fomentar una educación financiera, cultura del ahorro e inversión que permita generar rendimientos que complementen la pensión. Para lograr lo anterior, se requiere un análisis profundo por expertos con una visión a largo plazo y la voluntad de los diferentes actores políticos, empresarios, trabajadores para hacer esto posible. Por eso la importancia de aprovechar tan importante foro para también darles una información que me parece que es importante porque debemos de tomarla en cuenta. Financieramente tenemos hasta ahorita el presupuesto del ISSSTE, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, está en 439,000 millones de pesos, de los cuales en pensiones se van 309,000 millones de pesos en promedio. ¿Esto qué significa? El 70% del presupuesto del ISSSTE se va en nuestros compañeros jubilados y pensionados, lo cual se lo merecen, porque dieron su vida a una institución, por supuesto. Pero fíjense, actualmente tenemos en el 10º transitorio a 1,231,000 jubilados, de los cuales 971,000 son pensiones por jubilación, 216,000 son pensiones por viudez y orfandad y 44,000 por invalidez, ¿sí? Entonces, el gobierno financia las pensiones cada año 263,000 millones de pesos anuales para financiar las pensiones. Entonces, estamos en un problema mayúsculo en donde, insisto, todos tenemos que participar, todos los trabajadores, pues los políticos, por supuesto los partidos políticos, el gobierno, todos, para poder hacer frente a este reto que es mayúsculo y que seguramente con la experiencia de todos, con la experiencia de otros países y sobre todo con la buena voluntad de todos y con las ganas de veras de invertir en áreas de oportunidad, cuidar el dinero, priorizar y hacer rendimientos a largo plazo, estoy segura que podemos tener todos una pensión digna a largo plazo. Esta propuesta es una propuesta que nosotros hacemos con la mejor intención de aportar algo para esta mesa tan importante que organiza la diputada y que la verdad consideramos es de gran importancia que todos participemos, invitemos a los jóvenes. Hoy ellos son los que están en una situación más difícil a largo plazo, es el momento de poner la visión a futuro. Pues muchísimas gracias y esa es mi participación. Gracias. Está presente, se ve, se siente, sentiste está presente, se ve, se siente, sentiste está presente. Muchas gracias, doctora. Sistema solidario de pensiones, ni UMA, ni AFORES, sistema solidario de pensiones. Doctora, muchas gracias.